Como se llegó a concluir dentro de la clase, la sociología de la educación es una rama muy importante dentro de la sociología. Pero para entender cómo es el concepto que tenemos actualmente de sociología de la educación, tenemos que tener en cuenta que está pasado por muchos cambios y discusiones. Cambios que sería bueno discutir. Antes de esto, hay que tener en cuenta algo. Muchas veces las ideas son presas de su época, y sobre todo en temas sociales, así que hay que tener en cuenta que hay que revisar esto de la forma más crítica y teniendo en cuenta su contexto, que es justo lo que deberíamos hacer. Habría, para iniciar, pues, que regresar la vista a Francia, porque sería específicamente el sociólogo Émile Durkheim quien sería la primera persona en hablar de la educación como una rama muy importante dentro de la sociología. En esa época, la educación era vista algo así como un medio de adaptación social, donde se aprendían las normas y los valores de la sociedad en la que se encontraban. Él añadiría a esta idea una muy particular, la diferenciación social como método muy importante para el funcionamiento de las sociedades. Es decir, hacía falta diferenciaciones entre cada una de las clases para que las sociedades funcionaran de forma óptima. Más o menos por ese entonces, que se empieza a plantear la idea de la educación como una institución donde se garanticen y donde se mantengan las buenas costumbres y los valores morales, cosa que claramente devendría en un fuerte control social. Precisamente nace la educación universal institucionalizada. Esto se ganaría rápidamente el puesto como el mecanismo que reemplazaría la hegemonía que tenía la iglesia, sobre todo con el nuevo ambiente post-revolución. Y bueno, creo que podemos notar un poco el problema que hay con respecto a esto. Se veía más a la educación como un método de opresión que realmente como educación. Probablemente pensemos que esto no nos afecte porque es una idea de educación que se tenía hace mucho tiempo, pero realmente con tan solo ver la educación universitaria estadounidense posterior a la revolución industrial, se sigue viendo más como un mecanismo de creación en masa de empleados que realmente como un método de formación académica. Esto tendría un punto de inflexión con el resurgimiento de las ideas marxistas, la aparición de subculturas subversivas, los estudiantes sindicalizados y la caída social de la idea meritocrática, puesto que las leyes de bienestar social no funcionaron, se buscaba cambiar todas estas problemáticas que estaban afectando a la educación. Todo este ambiente se dio el momento idóneo para que la sociología de la educación empezara con una perspectiva mucho más crítica de todos los factores que la envolvían. Y claro, aquí entramos en un conflicto fuerte de vista, porque los más conservadores seguirán pensando que la educación meritocrática es la única correcta, que mientras más estudies, más te esfuerces, más alto vas a llegar, pero también con estas nuevas ideas, por ejemplo, las ideas de la reproducción, que ven a la educación institucionalizada como un ente que únicamente reproduce las problemáticas sociales. La verdad es que no hay una respuesta correcta. Esto siempre va a cambiar a lo largo de cada contexto. Por eso es que tenemos que estar siempre informados sobre cada uno de los ámbitos que hay con respecto a la sociología de la educación. Todo lo que repercute con respecto a los derechos educativos, el cómo nos benefician o nos perjudican en nuestro día a día dentro de la educación. Por eso también hay que tener siempre presentes las perspectivas de género, identidad, sexualidad, raza, neurodivergencias y todos estos aspectos que pueden terminar siendo causas en las que se termina marginalizando una persona dentro de su educación. También buscar los métodos de enseñanza que sean más óptimos. Uno de los campos que me parece muy importante de conocer hoy en día es el cómo la sociología ve a la educación como un método de socialización entre los jóvenes. Como todo esto se relaciona, por ejemplo, con el gran crecimiento que hay del bullying en los tiempos modernos, o las problemáticas que hay con respecto al uso de redes sociales y al consumo de pornografía o todo este tipo de cosas que terminan llevando a los jóvenes a ser una población de riesgo dentro de la educación. Me gustaría traer a colación una cita de Paulo Freire. Si la educación no es liberadora, el sueño del oprimido se convierte en ser el opresor. Sigamos haciendo ciencia y sigamos educando, porque todos merecemos educación de calidad e integral, y debemos seguir luchando por ello.